Y bueno, nos volvemos a Estados Unidos. Después de saltar de Europa, volvemos a Estados Unidos porque ahora vamos a hablar de el que quizá, la que quizás es la historia de autoría fantasma más flagrante en la historia de los cómics, ¿vale? No solo porque estamos hablando posiblemente del que sea el personaje más popular de la cultura occidental, sino porque alrededor de su creación ocurrieron cosas realmente lamentables, la verdad. Lamentables. Estoy hablando de Batman y estoy hablando de Bob Kane y sobre todo de Bill Finger. Hasta hace poco, muy poco de hecho, siempre que abrías un cómic en el que aparecía Batman, veías un recuadrito en el que se indicaba Batman creado por Bob Kane. Bob Kane, como hemos dicho antes, era este autor, este hombre que había trabajado para Will Eisner, ¿no? Siempre que veías alguna peli de Batman, se aseguraban también de ponerse crédito. Batman creado por Bob Kane. Incluso en juguetes, en lo que fuera, siempre aparecía eso. Batman creado por Bob Kane. Y eso que hacía años que ya se sabía que Bob Kane no había creado en solitario ese personaje, ni a los villanos y secundarios que le rodeaban. Esta historia es flagrante, como digo, porque Kane se aprovechó de mucha gente, lo veremos ahora, pero la mayor víctima fue sin duda Bill Finger, quien de facto fue quien creó al personaje. Junto a él, e incluso se podría decir en muchos casos, aunque esto ya también induce polémica, tuvo mucho más que ver en la creación del personaje que él. Bueno, Bob Kane, como digo, es un joven dibujante, se había pregado trabajando para Will Eisner, en un momento dado conoce a Bill Finger siendo muy jóvenes y empieza a contratarle para escribir historias porque necesita a alguien que le ayude a escribir historias. Bill Finger aspira a ser escritor y de alguna manera pues al conocer a Bob Kane le da la oportunidad de escribir los guiones para él, empiezan a escribir guiones en diversas revistas del momento y entran en contacto con National Comics, siempre a través de Bob Kane, ¿vale? Es Bob Kane quien tiene los contactos de National porque se ha bregado dibujando antes, pues como digo, para autores como Will Eisner y no sé si para algún otro más ahora mismo, la verdad. El caso es que en un momento dado, la historia, digamos, para resumir mucho y para entrar en materia, después de que aparece Superman en 1939, quédense con este dato, y Superman se convierte en un éxito brutal en DC Comics, que como vengo insistiendo hasta ahora, entonces se llamaba National, están fritos por seguir sacando superhéroes, ¿vale? Tienen por ahí una cabecera que se llama Detective Comics, perdón, yo voy a decir Detective Comics, ¿vale? Que como su propio nombre indica, publica historias de detectives o historias policíacas y le piden a Kane a ver si pueden crear un personaje, un superhéroe que cuadre con esa cabecera. Un poco como que le retan a ello, ¿no? Y dice, si me haces un superhéroe que encaje con esta cabecera, te lo compro, ¿vale? O sea, y Kane, digamos que un poco sobrado, les dice que sí, él puede hacer un personaje mejor que el de Superman o lo que sea, ¿no? Kane, pues eso, tiene suele trabajar con Bill Finger, queda con él, le comenta un poco la movida y le enseña el personaje que ha diseñado, ¿vale? Aquí hay varias cuestiones porque yo tenía entendido que él ya tenía pensado que se llamara The Batman, aunque por ahí he estado leyendo también que en un momento dado no tenía nombre y que se barajaba incluso el nombre de Birdman, de ahí que a lo mejor la parodia que después hizo Iñárritu. Pero el caso es que el personaje que le enseña en un momento dado, de hecho voy a ponerlo aquí, es el Batman original, el diseño original de Bob Kane. A ver si sale alguna imagen curiosa. Diseño, no, vamos a ver porque estoy experimentando aquí con esto. Diseño original de Bob Kane para Batman. A ver si sale alguna ilustración aquí. Aquí creo que si están en YouTube lo verán. Si no, para los de iVoox se lo voy a describir. El diseño original que le muestra Bob Kane a Bill Finger
pues no tiene nada que ver con lo que acabará siendo, ¿vale? Tiene un traje rojo, lleva un antifaz negro ridículo que apenas le cubre nada de la cara, se le ve el pelo, al tener un antifaz, ¿no? Y el pelo es rubio y rizado. Básicamente es como una versión de Superman en rojo y con una capa negra y rubio, ¿vale? O sea, eso es básicamente lo que Kane le muestra a Bill Finger, ¿vale? Y bueno, y eso tiene como unas alas de murciélago un poco raras, como para justificar que es un hombre murciélago, ¿no? Que puede ser ese un poco por ahí el concepto. Finger lo ve y amablemente le dice, mira, el concepto me parece interesante, pero creo que podría mejorarse. ¿Qué te parece? En un momento dado empieza a pensar en todo este tema. ¿Qué te parece si en vez de un traje rojo le ponemos un traje gris para que sea un poco más sucio, ya que es una historia de detectives? Y si además en vez del antifaz le ponemos una máscara con capucha que le cubra toda la cabeza. Es más, podría tener unas orejas puntiagudas de murciélago, ¿no? Y en vez de unas alas, una capa, como para que acojone más, ¿no? Y claro, Kane alucina con todo lo que le está diciendo, toma nota y rediseña el personaje con las notas que le ha dado Finger, ¿no? Todavía tienen que entregar el personaje, además tienen un tiempo límite, creo que son unos días para entregarlo y hay que pensar una historia. Entonces Finger le da vueltas y acaba creando esa historia, ¿no? Y acaba creando un poco lo que es todo lo que tiene que ver con el personaje, lo que es la identidad secreta, que es Bruce Wayne, y el hecho de que es millonario, el hecho de que, bueno, todas estas cosas las acaba creando para ese primer número en el que sale Batman, que es el número 27 de Detective Comics, que no sé si voy a poder mostrarles aquí, por ejemplo, a alguna página medio rara, ¿vale? Esta es la historieta, creo que son 12 paginitas de nada. Y es el Detective Comics número 27. Es una pena porque veo que tengo facsímiles aquí del número 1 de Superman, de los Cuatro Fantásticos también, pero no tengo ningún facsímil de Batman. Tengo aquí una reproducción en un especial. Aquí el completismo me está pudiendo en este momento, ¿vale? Y el caso es que, bueno, este Detective Comics número 27 se publica en 1939, es decir, consigue que DC se lo compre, le compre el personaje, pero aquí viene lo grave, porque Kane era muy zorro, ¿vale? Antes de negociar con DC, o sea, primeramente va a él, a DC, porque él es el que tiene el contacto. Finger confía en su buena fe, pero nada, no puede confiar en este hombre y se verá más tarde. Y además lo que hace es registrar el personaje a su nombre para poder firmar sus obras y negociar en condiciones mejores con la editorial. Esto es algo que muy pocos autores tendrán el aplomo y la clarividencia de hacer. De no ser por esto, no habría firmado por nadie, no iría firmado el cómic por nadie, ¿vale? Pertenecía a la editorial y punto, como hemos dicho antes. Pero claro, no lo hace conjuntamente con Bill Finger, que es lo que debería haber hecho. Y Finger tampoco se queja porque al fin y al cabo le está dando trabajo. Y en aquella época, como digo, no se veían las cosas de la manera en las que vemos hoy, ¿vale? En las que las vemos hoy. Y ya empieza una escalada de procedimientos poco éticos que no parará de crecer hasta su muerte, ¿vale? Pone a Finger, como digo, a trabajar a sueldo para su propio estudio y Finger, durante los más de 20 años que trabaja para el personaje, inventa todo su mundo, todo su lore, todo el folclore prácticamente de Batman, ¿no? Finger es la persona que diseñó los elementos fundamentales que conocemos en Batman, como es Gotham City, la ciudad de Gotham City, la estética oscura. De hecho, en un primer momento, cuando Finger le da toda la historia del primer guión a Bob Kane, le pasa un montón de revistas de referencia y de imágenes de referencia para que Bob Kane tenga en cuenta la estética que hay que imprimirle al personaje, ¿no? La estética oscura detectivesca que hay que imprimirle. Y luego además, pues aplica lo que es el uso constante de gadgets, ¿no? El Batmóvil, ¿no? El coche, el Batarang, lo que es no las pistolas, porque Batman no suele usar, aunque lo hará más adelante, digamos que esto se corregirá, pero no suele usar pistolas o lo que sea. Lo que se corrige, perdón, para no equivocarme,
es que Batman no usa armas ni mata a gente, pero el caso es que sí que aplica un montón de accesorios al personaje. Y también lo que le da es el tono detectivesco dentro del hecho de que es un superhéroe, ¿vale? Pero lo que es más importante aún, Finger establece el carácter del personaje, su origen huérfano, ¿vale? Y establece la piedra de toque sobre la que se construirá durante décadas la grandeza del personaje. El origen, que es básicamente el asesinato de sus padres, ¿no? Batman se convierte en Batman porque a un joven Bruce Wayne, a un Bruce Wayne niño, un día que salen después del cine, asesinan delante de él a sus padres, ¿no? Y a raíz de ese asesinato jura solemnemente vengarse de todos los maleantes del universo, convirtiéndose en una figura que castiga a esos maleantes. Y que con el paso de los años, pues tendrá esa revelación de que tiene que convertirse en un murciélago, tiene que convertirse en Batman, en una figura que haga, que imprima miedo en el corazón de los maleantes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y este origen, estamos hablando de que aún a día de hoy es condición sine qua non. Es que estamos hablando que en una de las últimas adaptaciones en Batman v Superman empieza con el origen. O sea, sigue siendo, ya llega a un punto en que incluso se ha excedido, ¿no? de cuánto narran el origen de Batman, ¿no? Incluso Miller en su redefinición del personaje en Batman Año 1 se ancló en ese origen creado por Bill Finger en aquel momento 50 años antes, ¿no? Pero es que ni siquiera se puede atribuir a Kane el mérito gráfico. Él se da cuenta muy pronto de dos cosas. Una, lo que tiene entre manos es una mina de oro. Dos, él no está apto para la tarea. No tiene suficiente talento como dibujante para encargarse de una serie mensual. Lo que hace es copiar a otros autores. De hecho, en el primer número es una copia completa de un cómic de un personaje muy famoso en el momento, que es La Sombra. Así que empieza a subcontratar dibujantes. Uno de ellos, creo que los primeros es Sheldon Moldoff, pero luego, pues, quizás de los que más predicamento tuvieron fue Jerry Robinson o Dick Sprang en los años 50. Y bueno, la verdad que pronto en National se dan cuenta de esto, de que realmente Bob Kane no se está encargando de nada, de que digamos que lo que tiene es eso, es una compañía en la que trabajan para él y él firma las obras, ¿no? Por ejemplo, los diseños, es decir, la creación gráfica de personajes como el Joker o Robin fueron de Jerry Robinson. O sea, Joker y Robin son una creación de Bill Finger y de Jerry Robinson. No hay más. O sea, es que es así. No entró en ningún momento Kane en ninguna decisión creativa a ese respecto, y sin embargo él firma como creador de esos personajes, ¿no? Aquí hay que decir que hoy por hoy, quédense con esto porque será también importante en otro caso que hablaremos más adelante, se considera creador de un personaje de cómic no solo a quien establece sus bases literariamente, ¿vale? O quien crea su historia, sino a quien lo diseña gráficamente. Y esto tiene su lógica. La gráfica, al final, acaba siendo importante. O sea, la imagen que tiene Robin, por ejemplo, es importante. La imagen que tiene Joker es importante. La imagen que tiene, como vamos a ver más adelante, Spider-Man es importante porque es lo que atrae a los niños a comprar el personaje en muchas ocasiones, ¿no? Por eso digo, Robin sería una creación de Bill Finger y Jerry Robinson, ¿no? Y no solo Finger trabajó como guionista, también ocasionalmente estuvo por ahí Garner Fox, que fue quien creó a personajes como Espantapájaros o El Acertijo, Robert Ganiger, que en realidad es más conocido por escribir a Wonder Woman, pero que hizo trabajos para Batman y creó a Hiedra Venenosa. Bueno, ninguno de ellos salía acreditado, ¿vale? ¿Y cómo es que se salía Bob Kane con la suya? Pues mira, se sale con la suya gracias a una de las jugadas más frías, calculadas y, vamos a decirlo claro, desleales que se han dado en la historia del cómic. Como dijimos antes, todo comienza con Superman. Superman es un pelotazo que genera un nuevo género, el de los superhéroes,
Y Superman está creado por dos chavales adolescentes, se llaman Jerry Siegel y Joe Shuster, ¿vale? Adolescentes e ingenuos como eran, habían vendido los derechos sobre su personaje, de su personaje por $130. No es que fuera una cantidad mala de dinero, no es lo equivalente ahora, creo que no sé si era... Ay, había buscado el dato, pero bueno, el caso es que no lo voy a encontrar. Pero Superman, tanto Jerry Siegel y Joe Shuster, lo venden por $130, ¿vale? Venden por $130 lo que es el personaje, que bueno, para la época no era poco, pero tampoco era mucho. Y el caso es que también es verdad que National les paga muy bien, les da predicamento, pero empiezan a hacer cosas que empiezan a cabrearles a ellos dos como autores. Por ejemplo, empiezan a explotar el personaje de una forma brutal, empiezan a salir en programas de radio, empiezan a salir novelas, seriales de cine, empieza a salir una serie de dibujos animados hecha por los hermanos Fleischer, que es un pelotazo. Además, bueno, si te gusta, si eres muy mitómano de las series de animación, te recomiendo que la veas, porque además es muy avanzada para su tiempo esta serie, estaba bastante bien. Y el caso es que, claro, empiezan a tomarse decisiones, primero que empiezan a explotarlo muchísimo y ellos no ven un duro de esa explotación, no ven nada de esa explotación, pero es que además se empiezan a tomar decisiones creativas para esas series y para esos seriales de radio. Y sobre todo hay una novela en la que acaban tomándose decisiones súper importantes que no se han consultado con ellos, ¿no? Es decir, ellos no tienen control absoluto de su creación, ¿no? Y esto, digamos, que les empieza a agotar y les empieza a frustrar. Total que Siegel y Shuster deciden que van a demandar a la editorial y para intentar recuperar los derechos de su personaje. Y aquí es donde entra nuestro amigo Bob Kane, porque lo que sabedores de que Batman también era una creación con autoría compartida, aunque Bob Kane no lo quería reconocer abiertamente, sí, él habla con Kane pidiéndole que se una a ellos en la lucha legal, ¿no? La lógica es clara. Si varios creadores se unen, y además si son los creadores de Batman y de Superman, la editorial no va a tener más remedio que escucharles. No va a tener más remedio porque son los dos personajes más importantes de la editorial y estaban vendiendo bastante en ese momento. Entonces, claro, Kane les dice, maravilloso, me parece una gran idea. Y lo cierto es que Kane analiza la situación y zorro como era, se da cuenta de que tiene una oportunidad única por delante. Pero no la oportunidad que los creadores de Superman le están ofreciendo, sino otra muy distinta y más jugosa, por decirlo de alguna forma para él. Kane acude a las oficinas de DC, a espaldas de Siegel y Shuster, para advertirles de lo que estos están tramando, ¿vale? ¿Con qué propósito? Básicamente, renegociar su contrato a su manera, blindar su posición como único creador de Batman. Le dice claramente, si no quieren que me una a esa demanda, estas son mis condiciones. 1. Tiene que haber un reconocimiento legal de que Bob Kane es el creador único de Batman. 2. Tiene que haber pagos regulares y control sobre el personaje. 3. Tiene que haber una prohibición expresa de que DC acredita a Bill Finger u otros colaboradores sin el permiso de Bob Kane. Y 4. Derecho vitalicio a firmar todas las obras relacionadas con Batman, aunque él ya no las escriba o dibuje, ¿vale? DC, evidentemente, o National, dice sí a todo. Y ese contrato, el llamado contrato del silencio, se firma en 1947. Mientras tanto, Siegel y Shuster pierden el juicio y quedan fuera del mundo editorial durante años. O sea, los echan, pierden todo, ¿vale? Hay que decir también que ellos también dilapidaron bastante su fortuna durante el resto de los años. Podrían haber vivido perfectamente del mundo del cómic, pero no es justo que una editorial se quede con tu creación y haga lo que quiera con ella a expensas tuyas y que ni siquiera
tengan la decencia de por lo menos darte unos royalties de por vida, que yo creo que sería lo suyo. Pero bueno, mientras tanto, además, Kane acudía a fiestas y celebraciones y Finger escribía los guiones en la sombra y otros dibujaban. Así estuvo durante décadas, impune, ¿vale? A mediados de los 60, la compañía decide invitar a Kane a que se jubile anticipadamente. Le quieren dar un cambio a la compañía, la marca se está anquilosando, la verdad. Ya es una cuestión de que el personaje se está quedando viejo, hay que darle una nueva versión. Pero yo creo que ya sabemos que Bob Kane no es tonto, ¿vale? Así que se retira con las mejores condiciones, ¿vale? El trato simple también. Bob Kane no vuelve a tener que ver con Batman, pero a cambio sigue manteniendo vitaliciamente el crédito de creador de Batman y además cobra unos royalties vitalicios también por cualquier obra que se publique sobre Batman, ¿vale? Y Finger termina, después, cuando ya no cuentan con Kane, pues no cuentan con Finger, y Finger termina viviendo una vida de penurias, sigue viviendo el cómic hasta que se muere, pero no tiene prácticamente dinero ni contacto con su familia, y sin reconocimiento alguno por lo que hizo. ¿Qué ocurre aquí? ¿En dónde da un giro esta historia? Que en los años 60 y 70 comienza a crecer el fandom de los cómics, ¿no? Comienza la creación de los cómics, como pasa muchas veces ahora, por ejemplo, también con los videojuegos, ¿no? Comienza a haber un hambre de memorabilia por los cómics, ¿no? Y comienzan a crearse convenciones, no como las de ahora, como las Comic Con de ahora, pero que eran como más íntimas, más cercanas entre, digamos que los aficionados y los autores que hablaban entre ellos muchas veces, ¿no? Y en una de estas, en la New York Comic Con, en una charla informal, Finger lo cuenta todo. Cuenta cómo, pues, todas las vicisitudes de cómo se creó Batman, ¿no? Y a partir de ahí se planta una semilla que no parará de crecer jamás y de impregnar el imaginario colectivo del mundo del cómic, ¿vale? Finger muere, como digo, en el 74, solo, pobre y sin reconocimiento alguno, pero el rum que hay alrededor de la creación de Batman no para de crecer. Autores ultra relevantes como Roy Thomas, que fue editor de Marvel, lo empiezan a investigar. Fanzines fanzines son revistas hechas por aficionados, no paran de hablar del tema. Denny O'Neil Adams, que acaban siendo quienes revitalizan al personaje a finales de los años 60, empiezan a reivindicar a Bill Finger cuando se les entrevista. Y desde mi punto de vista, esto sigue sumando, y desde mi punto de vista el punto álgido de esa reivindicación de su figura llega con la publicación de un cómic que es El regreso del Caballero Oscuro, o The Dark Knight Returns, de Frank Miller, ¿vale? En los años 80 se supone que es como el cómic que reinventa a Batman de alguna manera, ¿no? O que reinstaura la mitología de Batman. Porque Frank Miller decide poner en la página de créditos la siguiente frase: dedicado a la memoria de Bill Finger, ¿vale? Y además, en la página de reconocimientos, entre los autores a los que reconoce también a Bill Finger, ¿vale? Y esto es un gesto brutal, en el sentido de que Frank Miller es ya uno de los autores más importantes del momento, y que, como digo, Dark Knight es el punto de inflexión en la historia de Batman, porque lo redefine, lo convierte en el personaje oscuro que conocemos ahora. Muchos piensan que es en Batman año 1, pero realmente es en el regreso del Caballero Oscuro, bueno, como se conocía en mi época, el regreso del Señor de la Noche, como la canción de Don Omar. Y el caso es que, digamos que es un Batman futurista, un Batman ya mayor, pero redefine esa estética oscura que veíamos en los primeros cómics escritos por Bill Finger, ¿no? Por Bill Finger. Yo creo que se podría argumentar perfectamente que es el cómic más importante de su historia, sin duda alguna, el Dark Knight. No digo el mejor, ¿vale? Porque yo ahí no lo pienso así, pero sí que es el más importante. Y bueno, es que
además supone la reivindicación total de que Finger es el verdadero alma de la creación del personaje. El que, como digo, en el que posiblemente sea el cómic más importante del personaje. Total, que ese murmullo, ese ruido no para de crecer hasta el punto en el que Kane no tiene más remedio que medio reconocer que Finger era una figura importante, ¿no? El mérito de Finger. En una autobiografía de 1989, aunque dudo que él escribiera ninguna sola palabra. De hecho, por cierto, a Kane se le pilló en un momento dado perdonen que me salga un momento, se le pilló en un momento dado cuando empiezan a hacer, cuando sale la película del 89, empiezan a hacerle entrevistas y sale él haciendo reproducciones de lo que sería el Batman a su estilo. Pues se pilló que esas ilustraciones o esos cuadros no los había hecho él, sino que había contratado a alguien para hacerlos al estilo supuestamente de Bob Kane. O sea, era un tipo tremendo, vamos. O sea, y el caso es que, bueno, Kane muere al poco tiempo de estrenarse la película, siendo, ya les digo, reconocido como el creador de Batman, el único creador de Batman. Y es en los años 2000 cuando el periodista Mark Tyler Noverman se obsesiona con el tema. Yo, de hecho, ya a principios de los 2000, en un libro que se llama El resto es silencio, de David Hernando, recuerdo haber escuchado algo leído sobre el tema, que es algo que me marcó muchísimo, el tener conocimiento de esto. Y bueno, llega a contactar con una nieta de Finger y comienzan a presionar a Warner y DC para que entren en razón. No fue hasta 2015, con el estreno de Batman contra Superman, v Superman, que se reconoció legalmente a Finger como co-creador. Hoy por hoy, de hecho, sí, es en Batman v Superman donde se reconoce. Hoy por hoy, siempre que ves un cómic de Batman o una película o cualquier juguete o merchandising, siempre hay un recuadrito que dice Batman creado por Bob Kane con Bill Finger. Bueno, en realidad tendrían que decir por Bob Kane y Bill Finger o por Bill Finger y Bob Kane. Pero bueno, al menos ahora se les reconoce. No se puede decir que sea un final feliz, pero realmente al menos hubo un reconocimiento y se hizo cierta justicia.